personas de Avanza México 2021. Hoy tenemos la oportunidad de declarar que estamos confiando en Dios, pase lo que pase. Soy su amiga Saskia Ramos y prepárense para escuchar estas hermosas canciones y cantarlas, por supuesto, junto a mí. Oh, 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 yo confío en el Señor, que tiene todo bajo control. Esperaré y adoraré tu santo nombre. Cuando estaba solo estuviste conmigo, no me desamparaste, sino que fuiste mi abrigo. Gracias te doy, Jesús, por haberme salvado. De ti, mi Dios, estoy enamorado. Dame fuerzas para compartir tu palabra a toda persona que esté necesitada. Mi Señor y mi Dios, mi Rey, mi Salvador, en ti solo confiaré, mi precioso Dios, que toda mi vida entera te la entregaré a ti, mi Dios, que toda mi vida entera te la entregaré a ti, mi Dios. Oh, 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 oh. Y yo confío en el Señor, que tiene todo bajo control. Esperaré y adoraré tu santo nombre. Y yo confío en el Señor, que tiene todo bajo control. Esperaré y adoraré tu santo nombre. Yo confío, yo confío, yo confío siempre en ti. Yo confío solo en ti. Él era un hombre que tenía una claridad total del llamado que Dios había hecho a su vida. Como parte de su peregrinaje, llegó a una tierra lejana y sintió miedo, un profundo temor de que lo mataran por el hecho de tener una hermosa esposa. Así que formuló un plan y convenció a su esposa para que fuera parte del mismo. Si alguien pregunta, le diremos que somos hermanos y así salvaré mi vida. Esto hizo no una vez, sino en 2 ocasiones, y ambas veces Dios reveló a esos reyes que esa mujer realmente estaba casada con él y libró a los reyes de pecar. Ese mismo hombre había recibido de Dios una promesa. Le dijo que su esposa le daría un hijo. Sin embargo, cuando ella se vio a sí misma envejecer, le dijo a su esposo que era mejor que tuviera ese hijo con otra mujer. Ese hombre no lo dudó, y así como ella había seguido su plan, él también estuvo dispuesto a seguir el plan que ella le proponía. Ese hombre que les describo
es el mismo hombre que en Hebreos se le dedican más de 8 versículos para describirlo como un héroe de la fe. Efectivamente, estamos hablando de Abraham. ¿Te sorprende que haya iniciado esta reflexión de esta forma? ¿Sabes? Todas las que creemos, todas las que confiamos en Dios, también dudamos. También experimentamos temor ante lo incierto, tal como le pasó a Abraham. Martín Lutero dice al respecto: la fe es una rendición libre y una apuesta gozosa a la invisible, desconocida y no probada bondad de Dios. Pero hoy tengo una excelente noticia para ti. La aprendí de Joyce Meyer. Ella dijo: recordemos que el factor más importante para recibir las bendiciones de Dios no es nuestra gran fe, sino su gran fidelidad. Debemos aprender, dijo Joyce Meyer, a encomendar nuestras vidas a Dios, apoyándonos no en nuestra gran fe, sino en su gracia maravillosa. Al igual que Abraham, nosotras también somos probadas. Y en algunas ocasiones, a pesar de que creemos, a pesar de que tenemos fe, somos visitadas por el inquilino de la duda, que por más que querramos negar su presencia, sabemos que anda por allí. Pienso en Abraham, en ese hombre que al escuchar la voz de Dios fue capaz de dejarlo todo. Dejó la estabilidad financiera, dejó los dioses de sus ancestros, dejó sus tierras y todo para ir en pos de la promesa de un Dios desconocido que fue capaz de mover la voluntad de Abraham cuando le dijo: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás de bendición. Así que Abraham creyó esa promesa de un Dios desconocido y obedeció. Hizo su parte. Abraham creyó y Dios animó su fe a lo largo de todo su recorrido, recordándole vez tras vez la promesa que le había hecho. ¿Y tú? ¿Has pasado por experiencias como las de Abraham, donde actúas con una totalidad de convicción y obedeces a la voz de Dios en el primer llamado que Él te hizo? ¿Cómo te sentiste? Imagino que estabas complacida por tu gran fe. Pero también un día te encuentras que esa gran fe ya no está. Y quieres tomar el control de las circunstancias con tu propia sabiduría y con tu propia fuerza. Te encuentras a ti misma desarrollando una estrategia de supervivencia, como lo hizo Abraham. Te encuentras creando tu propia forma de traer la presencia de Dios a tu casa, como lo hizo David. O a lo mejor te encuentras a ti misma amargada, como lo estuvo Ana. Deseosa de abandonar la fe cristiana, como en algún momento lo pensó Asaf. O escondida, porque te embarga el temor, como lo hizo Elías. Y piensas: ya no soy digno, como lo pensó el hijo pródigo. Te pregunto, ¿algunos de estos personajes bíblicos que anteriormente te cité fueron desechados por Dios? ¿Acaso desechó Dios a Abraham? ¿Acaso Dios dejó de bendecir a Ana? ¿Castigó a Asaf porque tenía dudas? ¿Hizo morir a Elías cuando estaba escondido en la cueva? ¿Dejó con los cerdos al hijo pródigo? Entonces me doy cuenta que todos estos personajes recibieron la exuberante gracia de Dios porque nuestra fe, aún nuestra fe, es un regalo de la gracia de Dios. Pies de siervas en lugares altos es la clásica alegoría de la vida cristiana que está basada en el libro de Habacuc 3:19. Y esta historia nos narra el viaje de su personaje miedosa con el pastor. Como miedosa estaba aterrorizada, le pide al pastor que la cargue en sus brazos.
Y el pastor responde amablemente: ciertamente podría llevarte en mis brazos todo el camino hasta los lugares altos, evitando que tuvieras que escalar, trepando por las rocas hasta llegar allí. Pero si yo hiciera eso, nunca conseguirías desarrollar tus pies de sierva y luego convertirte en mi compañera para ir donde quiera que yo vaya. Así que esta alegoría de Miedosa y ese personaje propiamente de Miedosa hace alusión a las preguntas que Habacuc, el profeta del Antiguo Testamento, estaba realizándose a sí mismo, y posiblemente son las mismas preguntas que tú y yo nos hemos hecho en alguna ocasión. ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué es tan difícil mi viaje en esta tierra? Cuando leemos el libro de Habacuc, nos damos cuenta de que este personaje, Habacuc, vivía en medio de una sociedad que estaba pasando por alto la justicia social. Y esa sociedad también estaba paralizada porque tenían miedo, porque estaban conscientes de que serían invadidos inevitablemente por los babilonios. Habacuc le pidió al Señor que interviniera y que quitara el sufrimiento. Y Dios le respondió que obraría con justicia, pero que lo haría en su tiempo. Y en medio de esa conversación que Dios sostiene con Habacuc, de una forma humanamente incomprensible, surge la fe en Habacuc. Y Habacuc decidió confiar en el Señor, aunque el sufrimiento continuara. Y nos regala uno de los himnos de adoración más maravillosos que encontramos en las Escrituras, que finaliza con los siguientes versículos o las siguientes afirmaciones. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides, aunque falle el cosecho del olivo, aunque los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no hayan ovejas, ni haya ganado en los establos, aún así, yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar en las alturas. Así que parece que la prueba es el medio por el cual Dios estimula nuestra fe. Es algo similar a una competencia deportiva donde se pone en evidencia las capacidades adquiridas por los deportistas de su entrenamiento. Su entrenamiento no es evidente hasta que no haya una competencia real. Así es la vida cristiana. Nuestra fe solamente se evidencia en medio de las pruebas. Y lo cierto es que la vida de por sí vamos a pasar continuamente por pruebas. Ya nos lo decía Jesús en las Escrituras cuando le decía esta afirmación a sus discípulos. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Entonces, en medio de tus propias batallas que atentan contra tu confianza en el Señor, yo te invito a que vuelvas al refugio de su palabra. Deja que las promesas contenidas en ella animen tu fe. Dejan que la palabra sea parte de tu gimnasio espiritual, así como lo dice el himno clásico. No sé si lo saben. Es un hermoso himno que nos dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo vigoroso de mi fe. Son grandes, son fieles. Las promesas que el Señor Jesús me ha dado son grandes y son fieles. En ellas para siempre confiaré. Nosotros también podemos confiar en que el Señor nos ayudará a soportar el sufrimiento y que usaremos esos desafíos para profundizar en nuestra comunión con Él. Pero volvamos al personaje de nuestra historia. ¿Saben? Abraham tenía 100 años cuando Sara al final dio a luz al hijo de la promesa. La promesa fue cumplida aproximadamente 25 años después de que fue hecha. Y en ese tiempo de espera del cumplimiento de la promesa, Abraham tuvo sus momentos más altos de fe
pero también tuvo sus momentos más bajos, llenos de dudas y de incertidumbres. Y a pesar de ello, su confianza estaba siempre puesta en Dios. Una evidencia de ello es que Abraham continuamente levantó altares de adoración a Dios. Y cada uno de ellos, en cada uno de esos altares que Abraham fue levantando a lo largo de su propio recorrido de fe, nosotros podríamos encontrar en ellos una representación de nuestro propio peregrinaje de fe. Por ejemplo, en Génesis 12, versículos 4 al 7, nos encontramos que Abraham levantó su primer altar y lo hizo después de que Dios le habló. Allí, en ese lugar, el Señor se le apareció a Abraham. Era el lugar de Siquén, en la encina sagrada de Moré. Y Dios le dijo a Abraham: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Y entonces Abraham, dice las Escrituras, que levantó un altar al Señor porque se le había aparecido Dios. Este es el primer encuentro con Dios. Es el altar de la gracia, cuando Dios se revela en nuestras vidas y nos da promesas. ¿Recuerdas ese momento en tu propia vida cuando el Señor se te reveló a tu vida y te dio una promesa? O te pregunto, ¿has vivido esa hermosa experiencia? Hoy puede ser un buen momento para que te encuentres en el altar de la gracia del Señor. Esos son nuestros primeros encuentros con Dios, que están llenos de expectación, que están llenos de entusiasmo, de emoción por las promesas que Dios nos ha dado. Pero también, como en el caso de Abraham, son momentos en los que se nos da un gran peso de responsabilidad y de demanda, una única demanda, que es obedecer la voz de Dios. Nos encontramos un segundo altar. Ese está en Génesis 12:8, tan solo un versículo después del primero. Y se da cuando Abraham se dirige a la región montañosa que está al oeste de Betel. Allí él armó su campamento, teniendo entonces al oeste a Betel y al este a otra ciudad que se llama Hai. También en este lugar, Abraham levantó un altar al Señor e invocó su nombre. Abraham está entre la casa de Dios, que significa Betel, y entre los escombros y ruinas, que significa Hai. De un lado entonces podía encontrarse con la esperanza, con los recordatorios de que Dios es fiel, de que Él fue el que inició todo este proceso, que Él fue el que lo llamó, el que le prometió. ¿Y sabe qué pasa? Su confianza se renueva. Pero de pronto miras hacia el otro lado, hacia el lugar de Hai, que es ruina. Y te ves entonces a ti mismo en escombros. Ves todo revuelto. Pareciera que nadie puede componer ni arreglar lo arruinado que contemplas a tu alrededor. Es cuando ves el futuro incierto. Es cuando te parece que esas promesas de Dios nunca se van a materializar. Y sientes que estás en total oscuridad y no sabes qué es lo que vas a hacer. Y en medio de esos dos escenarios, el escenario de la esperanza y el escenario de las ruinas, allí Abraham levantó un altar. Sí, levantó un altar en medio de su propia inseguridad, en medio de su incertidumbre. Puso allí entonces sus dudas y continuó hacia adelante. Continuó viendo a Betel. Puso allí su esperanza en las promesas de Dios. Y fue a ese mismo altar donde Abraham regresó cuando lo azotaba la inseguridad. Cuando lo llevó a mentir sobre la identidad de su esposa Sara al faraón de Egipto, entonces allí volvió una vez más Abraham a ese altar, al altar de la inseguridad. Y sabe, una vez escuché una palabra del pastor Danilo Montero que dijo: no hay nada más impresionante que una persona que está pasando por el valle de la dificultad y en medio de ello levanta un altar de adoración a Dios y lo hace afectando a todos los que están a su alrededor. Te pregunto, ¿levantamos altares a Dios en medio de las incertidumbres de nuestro propio caminar? Tú,
levantas un altar a Dios cuando estás atravesando por tiempos de incertidumbre y de inseguridad. ¿Sabes? Cuando levantamos altares de adoración a Dios, Él se revela en nuestras vidas y esas revelaciones personales son las que fortalecen nuestra fe y la fortalece de una manera inexplicable. Creo que confiar en Dios está directamente ligado a esa revelación que cada una vamos obteniendo de Él cuando le buscamos íntimamente. Por eso es que el salmista dice: en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Confiar es algo difícil, mucho más cuando tratamos de confiar en algo que no conocemos o en alguien que no conocemos. Así que la tarea prioritaria de nosotras, sus hijas, las hijas de Dios, es conocerle a Él como nuestro Padre. Un autor cristiano de nombre Craig Rochelle dice en su libro El cristiano ateo que conocer no es lo mismo que creer y que por ello debemos reconocer los diferentes niveles de intimidad en el proceso de ese caminar hacia un conocimiento más profundo de Dios. Porque usted y yo podemos conocer a Dios por la reputación que Él tiene. Sí, porque alguien nos cuenta, porque hemos leído en su palabra, pero es algo impersonal, es meramente información que hemos obtenido. Pero también podemos conocer a Dios a través de nuestros propios recuerdos del pasado, porque en algún momento de nuestra vida Dios se manifestó con autoridad y con poder y estamos continuamente viendo hacia atrás para tratar de estimular nuestro conocimiento de Dios. O podemos avanzar y conocer a Dios íntimamente. Este tipo de conocimiento es cuando tenemos sed de Dios, es cuando lo buscamos, es cuando estamos anhelantes de que Él satisfaga nuestro deseo. El salmista dice de este tipo de búsqueda: cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. Algunas estamos en un proceso de tratar de ganarnos la aprobación de Dios, de tratar de buscar su aceptación, de tratar de impresionar a Dios, pero sin intentar conocer el corazón de Dios. Querida amiga, escucha. Independientemente de lo que sientas acerca de Dios, independientemente de cómo te sientas el día de hoy, Dios no te abandona. Independientemente de tus dudas, de tus fallos, Dios no te abandona. Así que debemos entrar en una relación de búsqueda ferviente de Dios. Debemos anhelar conocer su corazón, dejar de preocuparnos, de tratar de impresionar a Dios y más bien dejar que Dios se impregne en cada una de nosotras y hacer una vez más nuestras las palabras del salmista cuando dice: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Qué tremendo pasaje del Salmo. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo llamas tú a Dios? ¿Cuál es el nombre que le das a Dios? Porque como tú llames a Dios, estás mostrando cómo Dios se ha revelado a tu propia vida. Posiblemente hoy llamamos al Señor como nuestro Salvador, como nuestro proveedor, como nuestro consolador. Tu respuesta a esta pregunta que te acabo de hacer puede darte una pista de cuán profundamente estás conociendo a Dios. Veamos un ejemplo en el siguiente altar que Abraham levantó. Este altar lo encontramos en Génesis 13, 14 al 18 y lo podemos llamar como el altar de la renuncia. En este pasaje se nos cuenta que Lot y Abraham se habían separado. Y Dios
se le aparece a Abraham en medio de su tristeza. Esa tristeza profunda que siente ante la separación de su sobrino Lot. Y le afirma una vez más la promesa que le ha hecho. Y Abraham en ese momento puede referirse a Dios como el Señor que cumple sus promesas. Esa era la certeza que había en su corazón aún en medio de sus dudas. ¿No te parece una interesante contradicción que en medio de las dudas Abraham pueda reconocer a Dios en un momento de comunión como el Señor que cumple sus promesas? En este tercer altar, Dios le afirma su promesa, le fortalece, le recuerda que a pesar de su separación de Lot, él no camina solo, porque él mismo, Dios mismo, es su alianza, es su compañero en el camino. Y qué hermoso es saber que al igual que en el caso de Abraham, Dios es nuestro compañero en el camino. Él nos consuela, Él nos reafirma sus promesas en nuestros momentos de debilidad. Él entiende mi propio desierto, porque Él camina conmigo a través de ese desierto que estoy pasando. Así que hemos explorado el altar de la gracia, el altar de la confianza y el altar de la renuncia. Pero aún quedaba un altar mucho más difícil por el cual Abraham debía transitar. Y es el altar del refinamiento. Ese único altar que es el que Dios demanda de Abraham cuando le dice: dame a tu hijo, al único, al que amas, para ser entregado en sacrificio. ¿Te imaginas? Abraham ya había pasado por el altar de la renuncia. Sabía que la consagración implica pérdidas, como en el caso de su sobrino Lot. También sabía que Dios es capaz de devolvernos mucho más de lo que hemos entregado, que sus bondades y beneficios espirituales superan con creces las cosas que nosotros entregamos como un sacrificio de adoración. Pero en ese proceso de crecer en su conocimiento relacional con Dios, en su intimidad con Él, Dios mismo le está diciendo a Abraham: levántame un altar, el altar del refinamiento, el altar donde se va a forjar tu carácter. Dios le indica que debe llevar a su hijo, el hijo que representa las promesas que Dios le había hecho, el hijo del pacto. Y a ese hijo lo tiene que llevar a Moriah, que significa Jehová lo ha hecho ver, Jehová proveerá. Ese es el altar donde se expresa el mayor y más perfecto sacrificio. Es donde se puede expresar la mayor adoración, donde tú tienes que llegar y le dices a Dios: aquí está, te entrego absolutamente todo y sin reservas. Donde le preguntas a Dios: ¿qué quieres de mí? Y a la vez tú misma le respondes: lo que sea, porque todo lo que soy y todo lo que tengo te pertenece a ti, Señor. Todo es tuyo, tal cual lo está haciendo Abraham cuando lleva a ese altar a su hijo Isaac. El altar donde sabes que ya no puedes depender de tus propias fuerzas, que solamente dependes de la gracia de Dios. Y ese Abraham que dudó, ese Abraham que tuvo temor, emprendió el camino hacia el lugar donde Dios iba a proveer. Caminó recordando el altar de la promesa. Caminó recordando que el Señor tuvo misericordia de él aún en medio de sus incertidumbres y que podía confiar. Caminó recordando el altar de la renuncia y estuvo dispuesto a dejar que Dios refinara su fe en el altar del refinamiento. Dios probó a Abraham. Lo probó no para hacerlo tropezar ni para hacerlo caer, sino que lo probó para incrementar su capacidad de obediencia, para desarrollar su carácter. Y es que es por medio de las circunstancias difíciles, por el fuego, al igual que el oro, donde usted y yo somos refinadas. Es en medio de la prueba donde podemos quejarnos, mirar atrás y abandonar nuestra fe.
o podemos incrementar nuestra dependencia y consagración al Dios que cumple sus promesas y que tiene planes de paz y de bien para nuestra vida. Abraham no solo aprendió en este altar del refinamiento, no solo aprendió sobre su compromiso de obedecer, sino que también descubrió que Dios tiene tremendas habilidades para resolver y hacer cumplir sus promesas. Estamos construyendo nuestras vidas en las promesas que Dios tiene para nosotras. Max Lucado nos dice que debido a que la palabra de Dios es irrompible, nuestra esperanza entonces se puede hacer inquebrantable. Él dice que no nos ponemos de pie sobre los problemas que afrontamos en la vida, que no nos ponemos de pie sobre las circunstancias negativas que hemos atravesado o sobre nuestros momentos de dolor, sino que usted y yo estamos de pie y nos mantenemos firmes en las grandes y promesas que Dios nos ha hecho en su palabra. Para finalizar, quiero preguntarte, ¿y tú en cuál altar estás? Y también quiero decirte que no importa en cuál altar estés, porque Dios está contigo en cada uno de ellos. Está contigo cuando vives la euforia de tu primer amor, cuando te has encontrado con la gracia de Dios. Pero también está contigo en medio de tus incertidumbres y en medio de tus dudas. Y te recuerda hoy que Él no te desecha. Él no te desecha, Él no te ignora, al contrario, te anima a que avances, a que aún en medio de tus dudas tú te sumerjas a conocerle a Él por medio de su palabra. Te anima, porque sabes, Él es el mismo que te está equipando para que tú puedas avanzar hacia tu propio altar de confianza, hacia tu propio altar de renuncia y al altar del refinamiento. Y en ese proceso, querida amiga, nunca te olvides que Él camina contigo tal cual caminó con Abraham. ¿Qué te parece si juntas tomamos unos minutos, unos segundos para decirle al Señor que nos ayude en medio de nuestras incertidumbres? Así como alguna vez lo dijo aquel hombre cuando su hijo se daba azotes contra el suelo porque estaba poseído por un demonio. Y Jesús le dijo, ¿crees? Y ese hombre dijo, creo, pero anima mi fe, ayuda mi incredulidad. Pues tal vez hoy tú y yo también tenemos que decirle al Señor, ¿sabes, Señor? Aún en medio de todas mis dudas, yo te pido que me ayudes a confiar en ti. Padre, ayúdame a caminar con la misma convicción que lo hizo Abraham. Señor, ayúdame a confiar que tú tienes propósitos de paz y de bien para mi vida. Señor, ayúdame a tener ese recordatorio permanente dentro de mí que aun cuando mi corazón está azotado por las dudas y por la incertidumbre, tú sigues estando conmigo porque tú no me desechas como no desechaste a ninguno de los personajes que hoy mencionábamos al iniciar esta reflexión. Tú eres mi compañero del camino. Y Señor, yo no voy a poner mi esperanza en las grandes acciones de fe que yo puedo desarrollar, sino que mi esperanza está puesta en esa exuberante gracia que tú has derramado sobre mí y que me has dado aún en medio de eso el regalo de la confianza, el regalo de la fe. Bendícenos y ayúdanos, Señor, a poner siempre nuestra mirada en ti y a caminar en una relación de profunda intimidad contigo. Sí, Señor Jesús, anima mi fe en medio de mi incredulidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.